Amor. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª Fiesta del Libro y la Cultura Tiempo de Imaginar, que tiene sentido por la cultura. ¿Y tú qué haces para reconocer el valor de la cultura? Agradecemos a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde para disfrutar del lanzamiento del libro Destilar. Hoy nos encontramos con la bióloga y quien trabaja con la apropiación social del conocimiento y autora del libro Destilar, Ana Jaramillo. También nos encontramos con la narradora y profesora Juliana Gómez Nieto, quien se encargará de presentarnos a Ana y dará comienzo a esta charla. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, agradecer la presencia de todas las personas que se sintieron convocadas el día de hoy, la tarde de hoy, para conversar y presentar este libro Destilar de Ana Jaramillo. Es su primer libro publicado y más que una conversación también esperamos que esta charla sea una celebración, porque siempre que se publica un libro en realidad se está dando paso a la mirada de un autor o de una autora sobre el mundo, la mirada de alguien que se hace preguntas, que nos hace preguntas a nosotras como lectoras y lectores, y creo que eso siempre será un motivo de alegría, poder hacernos nuevas preguntas. Así que bueno, gracias Ana por invitarme a conversar contigo sobre Destilar. Y para empezar, yo quisiera arrancar hablando sobre mis percepciones del libro, y quisiera hacerte una pregunta de relación como al género, porque si bien podríamos decir que este es un libro de ensayos literario, para mí es un libro anfibio porque tiene también crónicas, y quería preguntarte si esa elección de los géneros fue como deliberada o si tú crees que cada historia encuentra su forma de ser narrada. Hola a todos, gracias por estar aquí. Pues mira que esa segunda forma en la que hiciste la pregunta, yo creo que sí, hay algo de cada historia que necesita un género. Mira que, por ejemplo, cuando me la estabas haciendo, pensé inmediatamente en uno de los relatos del libro, que es una crónica, digamos, pura y dura, de la sanadora, una sanadora rural, y justo en ese relato yo sentía la necesidad de, digamos, de ser lo más lejana posible a lo que estaba viendo, y la crónica estricta me permitía eso, me permitía como no involucrarme más de la cuenta, digamos. Hay otros relatos donde estoy más vinculada en la, digamos, en la interpretación, como los que tú llamas más ensayísticos. En los más ensayísticos creo que me mojo más, digamos, es más interpretativo, y en eso me daba más permiso como de opinar sobre la realidad, digamos. Había unos donde yo tenía una necesidad de ser más distante, por ejemplo en el caso de Rosita, y la crónica de alguna manera me lo permitía mejor. Hay otro relato al final sobre el Alzheimer donde también, de hecho en esos, en los temas más polémicos y que quizá no tenían tan directamente que ver con mi propia experiencia, yo optaba por una forma narrativa un poquito más, donde me sentía un poquito más, sentía que podía poner como un poquito de límite con lo que estaba observando. Inclusive hay un relato que es en urgencias del hospital mental, y en ese como que ya sí lo llevé más extremo, o sea, yo sentía como una necesidad de ser casi que radiográfica, como de ser capaz de hacer una radiografía de la escena, de lo que estaba viviendo, casi que en el género de una historia clínica podría ser. Es como coger casi que la historia clínica y volverla un poco literaria. Ahí sentía mucha necesidad de no interpretar. En cambio hay otros relatos que son más poéticas o más ensayísticos, y creo que sí son los que tienen que ver más como con mi experiencia directa del cuerpo o de la enfermedad. También creo que el libro aborda temas como que a veces son tan complejos de rumiar, que la diversidad de géneros también es como, le permite a uno, es como si cambiara de lente para intentar mirar lo mismo, como este
finalmente cada género o cada registro o cada disciplina o cada forma de mirar para mí es como un lente de eso que estoy viendo aquí, de este fenómeno, en este caso muchos fenómenos asociados a la mente y al cuerpo, y como que cuando cambio ese filtro, ese lente, que puede ser un registro, que puede ser una disciplina académica, como que ese fenómeno se ilumina de maneras diferentes. Yo creo que la diversidad de géneros y de registros también permite buscar más sobre lo mismo. Sí, sin embargo, aunque los temas son diversos y lo vamos a ver ahorita, ahora vamos a abordar un poco en cada uno de ellos, yo sí creo que hay de alguna manera como una unidad narrativa, ¿cierto? A pesar de que podemos decir que es un libro de ensayos literarios y que no necesariamente tiene por qué haberlo. Hay una unidad narrativa, digamos, y yo lo que identifiqué es que hay varios planos de lectura o de significación, donde hay una conversación de la autora consigo misma, con su yo, ¿cierto? Con su conciencia y sus problemas. Hay una conversación de la autora con el entorno, con el mundo, tanto desde su familia como la sociedad o, ¿cierto?, el entorno. Y hay una lectura y hay una conversación, perdón, de la autora con otros autores y otras autoras a partir de la intertextualidad. ¿Eso fue, digamos, deliberado? ¿Tú lo pensaste como una estructura posible o fue algo que fue encontrando, digamos, su forma mientras lo editabas? Yo creo que hay de las dos, porque hay algo que anima el libro muy en su origen, que tiene que ver con una necesidad de responder unas preguntas por algo que me pasaba. Y creo que algo que me pasaba es algo que nos pasa a todos los seres humanos, que es cómo experimento este cuerpo y cómo experimento esto de ser yo aquí asomado al mundo. O sea, cómo es que yo me levanto por la mañana y experimento esta conciencia de ser yo en el mundo. Y toda esa percepción del cuerpo y de la conciencia había sido como un tema angustiante y reiterativo. Entonces yo empecé a buscar de muchas maneras comprender eso. Yo creo que esa intertextualidad o ese diálogo que se genera hacia adentro o que se genera con autores o que se genera... O sea, ese diálogo es como la necesidad de tratar de encontrar una respuesta o una explicación o un sentido a algo que estás experimentando y que no te parecen satisfactorias las respuestas. No te parece satisfactoria la respuesta... o sea, la respuesta es terrible, o sea, ahora que lo pienso, ahora que lo estoy diciendo, es duro, ¿cierto? Hay muchas respuestas que podrían ser sencillas como, así dice la Biblia, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Hay muchas respuestas dadas para la experiencia humana, para lo que nos pasa, pero hay algo que sucede cuando esas respuestas no son satisfactorias, y cuando esas respuestas no son satisfactorias, entonces inevitablemente empieza un diálogo, que es un diálogo con autores académicos, digamos, de los temas, ¿cierto? Psiquiatras o psicólogos o neurólogos, porque querés saber qué se ha dicho de eso, qué se ha investigado de eso cómo se entiende. Pero también es un diálogo, por ejemplo, con prácticas como la historia de Rosita, con prácticas culturales de lo que está pasando hoy en día para comprender la enfermedad y la enfermedad mental y el cuerpo. Y era una vecina sanadora que yo tenía y a mí me parecía abrumadora la manera como llegaban romerías de gente a sanarse con ella. Entonces yo decía, pues madre, o sea, es un fenómeno de ahora, unas respuestas muy del ámbito más esotérico o más de prácticas populares que desconocen por completo, digamos, otros saberes. Entonces sí, digamos que esos diálogos, y creo que, ¿sabes qué? Creo también que esos diálogos o esa intertextualidad tiene que ver como con mi propia historia, porque yo nací en una familia muy esotérica, tuve interpretaciones muy esotéricas del mundo casi hasta que fui adolescente o salí a la universidad a estudiar biología, y ese mundo era un mundo muy mental, muy aéreo, muy espiritual. Todas las explicaciones como que no se amarraban en la corporalidad o no se amarraban en esta materia, y para mí era insatisfactorio.
Entonces creo que el diálogo también es como entre esas dicotomías. Creo que sí hay una tensión dicotómica en todo el libro que tiene que ver con la mente y el cuerpo, ¿cierto? Esas dos cosas, ¿cómo es que conversan? Sí, con la cultura popular y con la ciencia, ¿cierto? Que eso creo que lo conversábamos y me parece interesante. Deteniéndonos un poquito en esto que estás diciendo de la familia y de cómo donde crecemos o la familia marca, digamos, de alguna manera nuestra primera idea del mundo, ¿cierto? A través de la socialización temprana, cuando somos niñas o niños, que el mundo es lo que nuestros papás y nuestras mamás nos dicen, pero después nos encontramos con que hay muchos mundos posibles y pareciera que podemos escapar de eso, que tenemos como la autonomía para construir el mundo, pero sigue pujando internamente a través de toda la vida las creencias arraigadas de la familia. Yo creo que me gustaría preguntarte sobre la familia en el libro, porque es algo que atraviesa todo el relato, no solo a nivel personal, es decir, no solo tú con tu familia, sino también la familia de las personas, no sé, la familia de Rosita, que es esta señora sanadora que tiene diabetes y además es sanadora pero no quiere ir al médico y la familia está ahí como sosteniéndola, o la familia del chico con esquizofrenia que también lo está sosteniendo. Como pensar un poco la relación de lo mamífero con la familia, que no sé si estoy siendo muy clara, porque realmente no es como una imagen más que una pregunta. ¿Cómo relacionas tú lo mamífero y el estar ligado a un clan, a una manada, con lo que te ata, pero también lo que te habilita para entender el mundo? Mira y me estabas diciendo eso, y yo pensaba que en toda mi primera juventud, que tiene que ver con este libro, sí un tema muy, sobre todo de la familia, pero sobre todo de mi padre, ¿cierto? Como de la influencia de esa imagen en mi vida, y yo creo que es radical, pues, o sea, es radical la influencia de la familia donde uno crece, las imágenes del mundo que construye cuando está chiquito, las historias que se cuenta sobre el mundo cuando está chiquito, o sea, eso lo va a acompañar a uno toda la vida. Pero a mí también me ha pasado más adulta, y sobre todo después de muchos años de haber hecho psicoterapia, de haber pasado como la época del libro, que es una época muy alrededor también de esa imagen de mi padre, porque mi padre fue un hombre que siempre estuvo, digamos, obsesionado con la idea de iluminarse. Entonces yo, en una época donde todavía ni la meditación ni el yoga eran lo que hoy son hoy en día, yo vivía inmersa, digamos, en una posibilidad real de la iluminación cuando estaba chiquita. O sea, para mí eso era como, no, pues uno camina allí a la vuelta de la esquina, uno se ilumina, ¿cierto? Es como algo normal. Claro, luego cuando, o sea, eso a mí me marcó la vida, definitivamente. O sea, haber tenido una crianza y una infancia como en unas teorías muy esotéricas del mundo, y luego aterrizar a la vida real de la gente que tiene que ir a trabajar, que tiene un cuerpo, que le duele, que se enferma, que sabe que se va a morir. Pero también creo que hay un momento, y yo me siento agradecida como de sentirlo más cercano ahora, ese momento donde yo creo que hay que darle paso, hay que ya dejar la familia de lado, o la narración alrededor de la familia, o todo viene de mi familia, o etcétera. Digamos que en este momento tengo más preocupaciones sociológicas, por decirlo así. O sea, me parece que también se ha psicologizado demasiado el malestar y se ha ubicado demasiado en el entorno familiar y en tus orígenes familiares, que estoy convencida de que tienen una marca en tu vida completa. Pero yo creo que también hoy en día, con todo lo que estamos viendo, yo creo que esta marca social en la psique de cada uno es muy tenaz, o sea, de esta vida que llevamos como colectivo, ¿cierto? Entonces yo creo que esa marca de la familia es definitivamente radical, pero yo hoy en día quiero pensar que hay nuevas manadas, que tu familia, digamos, biológica no necesariamente es la familia que tienes que elegir para tu vida, que no o sea, yo quisiera hoy pensar que también vale la pena
pensar en otras familias, abrir otras familias, entender la influencia que nuestros amigos y nuestro grupo colectivo y esta sociedad está teniendo en nuestra psique, las formas en las que trabajamos, las formas en las que nos relacionamos, lo que priorizamos, lo que valoramos, que ya no son del ámbito de la familia y que creo que nos tienen agobiados a todos. Sí, yo creo que para seguir por esa beta, porque este libro tiene muchas betas y nos disculpan que saltamos de algo a otro, pero yo creo que ese es no sé, el plus del libro, ¿cierto? Lo diferencial, que no se va solo por un camino, sino que va trayendo a todos y una misma hace como un tejido de, bueno, esto se conecta con esto. Hablemos un poco de la medicalización de la vida cotidiana y como ese malestar existencial tuyo o de la persona que narra, que yo supongo que eres tú porque este es un libro de ensayos y pues es no ficción, pero ¿cómo abordas tú, digamos, todo el tema de la salud mental como algo importante, pero también desde una perspectiva crítica a la medicalización excesiva de la vida cotidiana, que ahora todo nos duele y todo podemos simplemente disfrazarlo, ocultarlo, desactivarlo? Espero no estar haciendo irresponsable con la salud mental de las personas, sino que en el libro tú exploras. No, sí, porque es un tema muy serio. Dejen de tomar pastillas. No, pero sí, bueno, dar pie un poco a eso. Y la verdad es que yo no soy anti pastillas, para nada. A mí realmente me gustan las tensiones, la verdad, entre los asuntos. Yo creo que cuando en el libro, digamos, me quejo del exceso de medicalización de la vida, no necesariamente me refiero a que hoy todo el mundo esté, digamos, psiquiatrizado o que todos finalmente terminemos tomando o antidepresivos o ansiolíticos. Yo creo que hay escenarios donde hay que hacerlo y hay que tomarlos. Y realmente, sabes que ni siquiera la crítica es a la psiquiatría. O sea, yo realmente creo que la psiquiatría es una revolución. O sea, el mundo de los seres humanos y de la enfermedad mental se transformó por completo con la entrada de la medicación psiquiátrica. O sea, la entrada de la medicación psiquiátrica cerró, digamos, el hospital mental como fue conocido durante toda la historia. A mí eso me parece, o sea, a mí un gran logro me parece que existan medicamentos o sustancias o moléculas que uno las pueda consumir y que después de consumirlas se transforme algo de tu percepción del mundo. O sea, a mí eso me parece mágico. Yo no tengo problema, digamos, con la química que nos metemos a la boca, sea una química de síntesis de laboratorio, o sea, una química de una planta. A mí me parece mágico que haya una molécula que entre a tu organismo, reaccione con lo que sea que tienes por dentro y de repente tú percibas diferente, o de repente tú estés más tranquilo, o de repente, o sea, eso realmente es una revolución. Ahora, lo que sí creo es que estamos como inmersos hoy en día en la metáfora permanente de la sanación, como si permanentemente, yo no sé, como que todos estamos enfermos, nacimos enfermos. Entonces todo es la sanación, entonces me levanto a sanarme de esto, me tengo que curar de esto. Como que me llama más la atención en este momento, de verdad, como todos terminamos en una idea de que hay algo que sanar, ¿cierto? Como hay que sanar la vida pasada, después hay que sanar que la relación con tus padres, después te tenés que sanar de la rodilla. Y agotamiento. Y yo digo, pero ¿cómo así? Que como un fondo de enfermedad y de malestar permanente. Entonces, claro, eso vuelve la vida cotidiana, independiente de que te tomes una pastilla de un laboratorio, ¿cierto? Una pastilla psiquiátrica de un laboratorio, o te quieras tomar la hierba de la huerta. A mí hoy me angustia más es esta idea de que como que permanentemente estamos enfermos. Sí, eso digamos que deja más preguntas que respuestas en el libro. Pero yéndonos un poco hacia otro lado, con esto de si generalmente sentimos que hay algo que está mal o no es algo que está mal, siempre hay algo que sanar, siempre hay que seguir sanándose. Hay también como otra idea muy importante en tu libro, aunque necesariamente no se centra, sino que
le pasa por el lado y que tiene que ver como con la relación de las mujeres en el mundo, que a mí me pareció muy interesante. Y es que si en general los hombres, las mujeres, las personas se tienen que sanar, las mujeres pareciera que además nos tuviésemos que sanar de algo más que tiene que ver con que algo está mal en nosotras, ¿sí? Y eso aparece mucho tanto en tu voz narrativa, pues en tus preguntas, como en el caso de Rosita, que volvemos a ella a ser tan emblemática, porque de alguna forma ella está como atravesado por, ella es una sanadora, pero que carga con la culpa, ¿cierto? Y con el estigma de ser una mujer sabia o bruja o lo que sea, o pagana, ¿cierto? Que de alguna manera se rebeló frente a la ciencia, frente al poder de la ciencia, al poder de la iglesia, porque el cura está en contra de ello, al poder de su familia, asumió un lugar de sanación de las demás personas, pero aún así carga como con un estigma y ella misma pareciera que no está satisfecha consigo misma. De hecho lo demuestra pues dejándose casi morir, ¿cierto? Aunque eso no lo dice el libro y no estoy espoleando, simplemente es alguien que cuida en exceso a los demás pero se olvida cuidarse de sí mismo, ¿sí? Es como si fuera su carga, su culpa. Hablemos un poquito como de esa relación de la cultura con la mujer. Pues mira que yo pienso que quizás si yo hubiera sido hombre, quizás yo hubiera salido del closet con la escritura probablemente hace 20 años, yo creo. Yo creo que sí hay unas barreras que a veces, claro, nosotros nos movemos en entornos ya muy liberales y estamos dos mujeres aquí sentadas hablando en la fiesta del libro, ¿cierto? Entonces es como parecen conquistas obvias o como que ya no hay, ya ahí no hay nada, pero la verdad es que yo sí creo que porque yo era mujer, para mí fue muy difícil llegar a tomar posesión de mi voz. Yo siempre he tenido un diario privado y he tenido una escritura, digamos, personal que yo sabía que era diferente como a lo que leía, por ejemplo, a muchas cosas de los que leía. Entonces, claro, como lo que yo leía era cierta forma y eran ciertas voces, yo decía, no, yo no me parezco a eso, entonces yo no, ¿cierto? Yo no. Y yo creo que para poder haber llegado a escribir y a mostrar como textos propios, porque laboralmente, digamos, yo sí escribo hace mucho tiempo, pero haber llegado a mostrar textos propios, yo sí creo que a mí me tocó pasar unos umbrales de aceptar que mi voz podía tener cabida. Y creo que eso sí pasa por ser mujer. Yo tuve una juventud en la que yo siempre estuve muy rodeada de hombres artistas, intelectuales, y eso era una cosa que siempre les pasaba, era a ellos. La escritura mía o lo que era una cosa privada, que yo realmente no compartía con nadie. También yo había estudiado una carrera de ciencias, entonces era como eso tampoco tenía cabida. Yo no había estudiado literatura, entonces usted tampoco estudió literatura, entonces, ¿cierto? Como que usted ni es hombre, ni estudió literatura, ni es poeta, tampoco es filósofa, entonces quédese como con sus escriticos en la casa, ¿cierto? Y yo creo que sí hubo un trabajo de aceptar esa diferencia y de también darse cuenta de una serie de cosas pues, que están pasando ahora. Yo creo que sí hay una recepción diferente a la voz de las mujeres. Yo sí creo que hay algo de la voz de las mujeres que todavía incomoda, realmente incomoda en lo privado, incomoda en lo público, de muchas maneras, incomoda y todavía no es deseable. Yo creo que hay un límite ahí en el deseo de la voz femenina que todavía no hemos terminado de pasar ese umbral. Todavía no es muy deseable la voz femenina, hay algo que sigue molestando. Y bueno, a nosotras nos tocó como por llegar a este punto, pero creo que eso es reciente y que todavía hay que... claro, por ejemplo, Rosita, claro, es una mujer que ella también cargaba con eso a su manera y era ser rara y diferente en un entorno rural donde es un entorno machista. Ella era una mujer de campo liberal
sí, casi pagana y además, cierta, además sanadora, cargaba con el estigma en su propio entorno. Hay camino todavía tan largo. Sí, yo pensaba como en los diferentes temas que aborda este libro. Yo se los voy a decir como por arriba para que ustedes se antojen y lo compren. Están vendiéndolo allí al final del conversatorio y encimamos el plus de la dedicatoria de la autora. Pero entre las cosas de las que habla este libro está la enfermedad, la conciencia, la medicalización, la familia, el yo, la salud mental, la dicotomía de saber popular ciencia, la fe. Y quiero que hablemos un poco de este tema de la fe y de la conciencia, porque creo que es algo que pues a mí personalmente fue lo que más me gustó del libro. Hay como un desplazamiento, o sea, trayendo como la mirada antropocéntrica, ¿cierto? De la ciencia y de todo el paradigma también que te atraviesa porque eres bióloga y del cual tú no te sientes, digamos, del cual, digamos, tú convocas. Pero aparece también la fe y la fe o la conciencia o la pregunta por entender el mundo, quiénes somos en el mundo, y cuando entendemos por el mundo no solamente digamos la humanidad, sino todos los seres y los sistemas que están articulados, las plantas, los animales, las constelaciones, y cómo para algunas personas la fe responde a eso, ¿cierto? La fe da la respuesta a un ser supremo, un ser superior, que simplemente es la respuesta a todas las preguntas. Pero tú vas un poco más allá y a Ana no la satisface la fe. De hecho, le parece como, ay, ojalá a mí me sirviera la fe, pero no me sirve porque no creo. Entonces háblanos un poquito como de cómo esa pregunta por la fe o por dar respuestas al universo o a la vida misma habilita la escritura para ti. Mira que estabas diciendo eso y me acordé que cuando el Parque Explora se inauguró, había una sala de las primeras salas que se llamaba Física Viva, y uno entraba a esa sala y al lado izquierdo había una zona donde había experiencias en las que uno podía ver cómo percibían los insectos, cómo percibían otros seres vivos. Pero eran cosas muy sencillas, era bueno, tienen unos ojos diferentes, entonces uno simplemente se asomaba y de repente veía, ¿cierto? Y yo creo que a mí algo de lo que o sea, adolescente ya empezaba a sentir como incomodidad en las respuestas de la fe. La verdad es que las respuestas de la fe son respuestas muy poco satisfactorias, pues es como, o sea, Dios es una respuesta muy poco satisfactoria realmente a las complejidades del mundo. Además es una respuesta que comienza y se acaba en sí misma, o sea, no hay mucho más que decir, y yo siempre sentí como ese absurdo de esa respuesta. A mí siempre me empecé como, ¿what? Pues, o sea, es como si yo te digo, no, sí, no, es todo culpa de este bafle, pues, pero no. Y lo conecté con la experiencia de la sala, porque cuando yo vi esa experiencia, yo empecé a sentir mucho que muchas de las cosas que pasaban en el mundo, de que las percepciones que yo tenía del mundo, sucedían porque yo tenía este cuerpo y porque yo tenía estos ojos. Y estos ojos solo ven en un espectro, y estos oídos solamente escuchan en un espectro, y solamente olemos. Y yo decía, Dios mío, entonces todos los otros seres de la naturaleza, ¿cuál es el mundo que perciben? O sea, si yo solo puedo ver en este espectro y escuchar en este espectro, esos seres de la naturaleza, ¿qué ven? O sea, ¿cómo perciben ellos el mundo? O sea, antes afuera, probablemente sí, afuera hay ondas o hay moléculas, o bueno, pero entonces yo decía, esta representación del mundo que tenemos está determinada por este cuerpo que tenemos, ¿cierto? O sea, no puede ser de otra manera. Y fuera de eso, volviendo a las sustancias, las primeras veces que tuve acceso, digamos, a las sustancias, o la primera vez que fumé marihuana, yo dije, ¿cómo así? Y entonces yo me consumo esto y puedo percibir esta realidad de manera tan diferente, ¿cierto? Entonces, como una serie de preguntas y eso me conecta con un párrafo que me gusta mucho del libro, que tiene que ver con los alquimistas, porque los alquimistas venían de una época, digamos, de un saber revelado
por la tradición, ¿cierto? Un saber revelado por la Biblia, pero los alquimistas eran como los científicos de la época y ellos se sentían completamente llamados a manipular la materia, a intervenir la materia, a encontrar respuestas en la materia. O sea, no era suficiente el saber revelado. O sea, tenían una necesidad de experimentar la materia para encontrar respuestas. Yo creo que la tensión con la fe, yo hasta hace muy poquito llegué a aceptar que realmente yo era atea, o sea, y lo acepté hace muy poquito porque yo crecí en un entorno demasiado esotérico. Mi círculo cercano es un círculo muy esotérico, vivo en un país que es muy esotérico, está de moda el pachamamismo esotérico, o sea, y el feminismo esotérico. O sea, realmente estamos en un momento donde los hechos han perdido, o sea, los hechos están en caída, o sea, los hechos van en caída, y ahora entre tanta posverdad y tanta relativismo y tanto no sé qué, los hechos pasaron de moda. Entonces yo digo, güey, madre, yo me siento llamada por el mundo más fáctico, la verdad, y por el mundo de los hechos. Entonces para mí ha sido una tensión muy grande. Pues sí, el tema de la fe, el tema de sentir que no me satisfacen, el tema de llegar a decir, no, sabes que no, yo realmente me siento una mujer atea en ese sentido. Es muy teso ahora vos que decís que ves la fe aquí, porque el libro me ha traído esas conversaciones como de, claro, de esa tensión en mi vida. De todos modos eso hace parte de mi vida, yo crecí y viví en ese entorno. Entonces de alguna manera eso sí está ahí, pero siempre se presenta como esa tensión que no logro, porque al final yo creo que todos los seres humanos sí necesitamos algo como que le dé un poquito de sentido a esta cosa tan absurda que es existir. Entonces claro, es más fácil traer sentidos a través de la fe o de saberes revelados. Pero yo creo que hay una cosa interesante en encontrar otras maneras del sentido que no sean necesariamente por el lado de la fe. Sí, y yo creo que juega un papel fundamental el lenguaje y las narrativas, ¿cierto? Porque necesitamos al final contarnos una historia, una ficción, un sofisma, algo que explique por qué estamos aquí. Para algunos es la ciencia, para otras es la fe, para otras la religión, pero pues obviamente yo no estoy diciendo que la ciencia, no estoy poniendo o no quiero poner a competir la ciencia con la fe. Lo que digo es que al fin y al cabo es un paradigma de pensamiento que tiene sus propias lógicas de autovalidación, que pueden ser más creíbles o menos que las de la religión, pero igual es una mirada del mundo desde un paradigma, y que también sabemos que la ciencia es un paradigma de poder, ¿cierto? Y que creo que también está en tensión en tu libro, porque hay un momento en el que tú hablas como de esto de la conciencia y del lenguaje, y ahí entra algo muy interesante. Yo no soy filósofa ni mucho menos, pero me gusta la filosofía, y le decía a Ana, yo creo que más adelante, cuando haya una relectura de tu texto, va a pasar que va a haber como una lectura filosófica, porque yo creo que hay unas preguntas sobre el saber, sobre el narrar, quién narra el mundo, ¿cierto? Y si el que narra realmente construye el mundo al narrarlo, o lo destruye, o simplemente está narrando una porción, o está construyendo también una idea. Pero lo que quisiera es proponerte que le das un fragmento de La conciencia de la soledad, porque sí, sin capa. Es la soledad de la conciencia. Dije la conciencia de la soledad. El cuerpo me arde un poco. No recuerdo cómo me quedé dormida al salir del mar. Tomo la toalla y empiezo a caminar con la perra hacia la cabaña. Al llegar voy a la ducha externa, abro la llave y la pequeña se entretiene con el agua mientras yo me miro en un espejo quebrado que cuelga del árbol. Me reconozco, levanto la mirada y observo el abandono natural de este rincón de la selva. Luego me siento en la puerta de la cabaña, desde donde se divisa el mar rodeado por la bahía. El reposo aparente de la naturaleza me genera desconfianza.
Escucho las voces de los niños a lo lejos mientras parto una sandía. Veo ondas sonoras viajar y aterrizar en algún lugar dentro de mi cabeza. Imagino qué cosas podría escuchar si mis oídos captaran otras frecuencias. De qué extraños rayos estaría llena esta playa si mis ojos registraran el ultravioleta. Y ahí están afuera, otros mundos que no puedo registrar. Ahí está afuera, el mundo. Ya no sé si papá es el mismo desde que su cerebro dejó de ser el mismo. Me saco la masa de la cabeza, la peso, la parto en pedacitos como lo hago con la sandía. Veo sus meandros y no me veo a mí. Ya no hay nada. Carne que se pudre a la intemperie. Si afuera no hay sonido, no hay dolor, si no hay oscuridad para un ciego, ni silencio para un sordo, ¿qué hay entonces? Bueno, sí hay cosas. No todo es un invento de mi mente y eso me tranquiliza. Mastico. Mis dedos se hunden en la fruta y yo en el pensamiento. Percibo lejanos mis brazos. Siento miedo. Cuerpo, no te alejes que dejaría de ser. Come, comamos juntos. Aquí lo tienes, tranquila. Sé que estoy sentada y que no tengo frío. Que la perra muerde un palo haciendo un ruido fuerte y que los niños que gritan en la playa. Sé que el sol está picante y podría quemarme. No sé cómo está mi presión sanguínea, tampoco si a mi hígado le falta azúcar o si el oxígeno que tomé en la última bocanada llegará sin falta a su destino. Me alegra no enterarme de todo lo que sucede dentro, colapsaría. Bueno, no sé uno qué puede decir después de eso. A mí me gustaría tal vez abrirles un espacio para preguntas, por si ustedes quieren hacer preguntas o comentarios. Mientras se animan, porque siempre lo ponen a uno con lo de las preguntas sin haberla pensado, yo te puedo ir haciendo otra pregunta y así ustedes van preparando. La otra vez estuve en un taller de dramaturgia y Carolina Vivas, una reconocida dramaturga colombiana, decía que los hechos son los hechos, pero el tema es cómo narrarlos, desde qué punto de vista, digamos, narrar. Y todo esto que hablabas de tu lugar en el mundo, ser mujer, crecer en una familia como la que creciste, tener las tensiones entre la ciencia y el esoterismo, ser atea, ser colombiana, de alguna manera preconfiguraron como la escritura del libro. Yo quiero que nos cuentes un poco, digamos, en qué momento tú decidiste como que ese proyecto del libro no fuera más los escritos privados de Ana, como los de tantas mujeres y hombres y personas, pero sobre todo de tantas mujeres, que se nos ha negado, se nos ha impedido más el tema de la enunciación, por supuesto por lógicas culturales. ¿Cómo fue que tú rompiste un poco ese cerco y decidiste hoy estar acá sentada y pasar al otro lado? No, pues yo creo que mucha psicoterapia. Yo creo que sí, y yo creo que también me tocó un momento, también nos ha tocado un momento donde hay un colectivo que también jalona y permite muchas cosas. No es lo mismo hace 20 años que lo que ha pasado con la escritura de mujeres en los últimos 10 años. A mí me gusta mucho que está entrando más en ensayo literario y creo que también muy paradójico que ha venido de la mano de mujeres también entrando más paradójicamente. Que yo no sé si es una casualidad, es algo que se me acaba de ocurrir. Todas estas nuevas formas híbridas o más ensayísticas o un poco más, también hacen parte de la época, pero da la casualidad que también sucede en un momento donde las mujeres podemos tener más voz y más espacio. Y yo creo que también la maestría fue importante. Yo creo que la maestría fue importante porque la maestría para mí fue como ir a la escuela. Y yo necesitaba ir a la escuela para muchas cosas, para tener compañeros, para tener profesores, aprendí cómo se nombraba también lo que yo hacía. También tuve interlocutores, también hubo cosas muy difíciles en la maestría, porque cuando uno decide mostrar lo que hace, le da mucho poder al que lee, al que opina, y más cuando todavía no ha salido. La palabra del otro, que es tu profesor, que es tu maestro, tiene un peso súper importante y hay cosas súper delicadas cuando uno está en procesos de escritura creativa, pero a la vez la maestría realmente me dio técnicas. O sea, yo creo que la técnica sí se pule y creo que sí se aprende a escribir mejor.
uno aprende a hacer cosas y aprende a tejer, por ejemplo, aprende a tejer y aprende a destejer, aprende que un texto también es una urdimbre, entonces también entiende cuáles son los hilos del texto, cómo esos hilos se tejen. Es decir, yo creo que estudiar una maestría para escribir o estudiar para comprender el mundo, yo creo que es lo que me ha permitido realmente llegar a este punto y salir del closet. O sea, es como el deseo de saber cómo se hace y la inquietud y caminarle. Pero creo que hay un tema muy hondo de no darse permiso y ese echarse al agua es un momento definitivo. O sea, el momento en el que decís, ya no importa y me tiro a la piscina, ¿cierto? Y no importa lo que pase después, ya te tiraste a la piscina. Yo quiero hacer un comentario mientras ya te doy la palabra, muchas gracias, sobre este libro que yo le decía a Ana que después de que lo leí y lo releí, me daba como mucha envidia, porque son esos libros que uno hubiera querido haber escrito. Sobre todo, pues me da envidia por un lado, pero por el otro también me da muchas ganas de escribir ensayo. Entonces le decía a Ana, hace un taller de ensayo, porque también el ensayo es un género que es un poco como paria dentro de la literatura y dentro de la ciencia. O sea, encontramos el ensayo académico, que es como bueno, pero encontramos el ensayo literario, y entonces llega la novela y te dice como, ay, pero el ensayo es como un género como rarito, ¿no? Digamos que también es como tomar una decisión de, bueno, voy a escribir ensayo, pero el ensayo habilita la voz del yo y de la conciencia, le decía yo a Ana. Yo siento que el ensayo permite como que la autora diga, yo soy yo y así miro el mundo y tengo estas preguntas. Entonces, por un lado, pues invitarles a que lean este libro porque tiene muy buenas preguntas, nos deja buenas preguntas, pero por el otro lado hay una prosa poética muy bien lograda, digamos que hay una economía del lenguaje, hay un trabajo de la síntesis y también de nombrar desde tu lugar el mundo, desde una manera, desde tu propio lenguaje, y es difícil porque uno podría hacer un análisis de tu libro y encontrar como las palabras que se reiteran y que construyen todo un universo. Creo que se puede leer de muchos niveles y nada, felicitarte porque realmente es un libro precioso, así que invitarlos a ustedes a comprarlo. Tienes la palabra, tú nos ayudas por... Gracias. Ana, escuchándote, como que vuelvo a una pregunta que llevo haciéndome un tiempo. Tú dices como que pudiste llegar a la escritura a pesar de lo bióloga y de esa formación tan ortodoxa que tuvimos en esa escuela de aquí de la Antioquia, que es absolutamente clásica. Y me pregunto, por supuesto es a pesar de eso, pero ¿qué habrá también a favor de o debido a ese tipo de formación? Esa formación de método científico, positivista, ¿qué pudo haber aportado a eso que escribes hoy? Y me lo he preguntado con mucha gente, por ejemplo, no sé, Arturo Escobar, que es ingeniero mecánico o alguna cosa así. Y hay varios casos de gente que luego se va a la literatura o a las ciencias sociales teniendo una formación muy científica o muy, digamos, alejada de la escritura. No, yo, total, todo. Mira que yo pasé malo con la carrera. Ay, no. A mí me pareció horrible la biología. Yo siempre me quería ir para filosofía, para antropología, porque de todos modos la formación del científico es dura, es repetir y repetir un montón de cosas. Hay muy poquito espacio para tu palabra, para tu pensamiento, para tu ser, o sea, hay muy poquito espacio. Entonces es una formación dura. Yo realmente terminé de milagro pues la carrera, me aburrí mucho, pero hoy en día, en retrospectiva, yo agradezco mucho haber pasado por esa formación, pero lo que más le agradezco a esa formación es que, y no sé si sí sea o no, pero lo que se me ocurre en este instante es que hay algo de la argumentación rigurosa que a mí sí me viene de esa formación, que tiene que ver con que es que la respuesta no es me dijo tal, lo vi en Facebook, o
o sea, como que si hay algo del método, si hay algo del método que uno lo aprende en la formación más técnica, digamos, o de ciencias exactas, o de ingenierías, yo creo que sí tiene una aproximación al mundo a veces más rigurosa. Y yo le agradezco eso. Puede que me parezca reaburrido que un científico tenga que repetir el mismo método y para el mismo bicho 40 años de su vida. Eso me da una caspa. Es muy aburrido. Pero sí me parece que haber tenido esa formación sí le da rigurosidad al método para leer la realidad. O sea, me parece que hoy en día realmente estamos en temas muy difíciles y ahora con toda la desinformación de redes, peor. Entonces a mí me parece que ahora cualquier verdad es posible y ya hasta es aceptable académicamente que cualquier verdad sea posible. O sea, yo digo, ¿y qué nos vamos a narrar dentro de...? O sea, yo entiendo como que este relato de la ciencia y todo está en entredicho, pero a la vez yo digo, ¿y entonces cuál es la realidad que nos vamos a narrar en 10, 20 o 30 años? La que se construye en las redes sociales a punta de opinión. O sea, yo no sé. Yo creo que yo sí le agradezco eso a la formación, aunque me haya parecido muy aburridora, y también le agradezco, sí, la materialidad. Yo creo que hay un peso en la materialidad de la vida que viene de mi formación de bióloga y poder, claro, poder no ser tan light a la hora de decir, no, es que la farmacia es mala, no, es que todas las farmacéuticas son capitalismo. Bueno, sí, pero espérate, es que a veces puede ser mejor un medicamento biotecnológico que tomarte una hierba de la huerta. No es así como de que toda la huerta es buena y toda la farmacia biotecnológica es mala. Yo creo que poder tener criterio en eso, que es una cosa muy brava que está pasando hoy en día con la medicalización, viene de esa formación. Entonces yo sí, le agradezco. ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta? Ana, solo como ya para ir cerrando, gracias por esta respuesta, porque da apertura a algo que era lo más importante que teníamos que resaltar, se me iba a olvidar, y es dos frases que yo quiero que tú hables un poco a partir de esas frases. El alma está hecha de carne y la mente no sabe, pero el cuerpo sí. Mira, que el alma está hecha de carne no es una frase mía, es una frase de un neurobiólogo estadounidense que estudiamos para desarrollar la sala de la mente, y es una frase que viene de la obra de Whitman, del poeta, porque lo que hace este neurobiólogo es tratar de, digamos, poner a conversar artistas contemporáneos no, porque hay muchos ya viejitos artistas con conceptos de la neurobiología de hoy. Entonces, este monismo, que es la no separación mente-cuerpo, sino pensarlos como una unidad, él lo hace a través de la obra de Whitman, que es un poeta del 19 que ya estaba muy amarrado a la idea de la carne, ¿cierto? Para una época donde todavía no. Ya su poesía está como anclada en la carne, entonces él trata la obra de Whitman para hablar de eso contemporáneo en la neurociencia, que es el monismo, o sea, la no división, digamos, mente-cuerpo. Y yo desde la primera vez que oí la frase o la leí, sentí que esa frase reunía el libro, pues que reunía mi sentir sobre la relación entre la mente y el cuerpo, que se resume en esa frase, y es que finalmente no hay posibilidad de una conciencia, un alma, una psique, un espíritu, como quiera que quieran llamarlo, no hay posibilidad de que eso exista sin la realidad de un cuerpo, ¿cierto? La percepción, la conciencia, las emociones, el alma, la psique, etcétera, etcétera, de cualquier manera solo suceden en este cuerpo. Entonces cualquier cosa que se haya llamado alma y que muchas veces nos dé tentación de pensar que sobrevive a pesar del cuerpo, solo está aquí ahora, y yo creo que eso también le da una perspectiva de la vida, digamos, más en presente.
Y la otra frase, y mira que la otra frase que dices también tiene que ver con lo mismo, pero la otra frase yo creo que tiene más que ver con el inconsciente, la de que la mente no lo sabe, pero el cuerpo sí. Y es que de todos modos la mente es una función del cuerpo, pero la mente es un iceberg en esa función. Y ese ser un iceberg en la función del cuerpo quiere decir que el 99% de la actividad del cuerpo y de la mente es una actividad que no es consciente. Entonces hay una cantidad de información permanente que a uno a veces se le comunica a la conciencia de muchas maneras, que está ahí. Y entonces hay cosas que el cuerpo sí sabe, aunque la mente no lo sepa, pero precisamente porque es que la mente es solo un iceberg de esa función, y esa función hace infinidad de cosas permanentemente, aunque esta conciencia solamente se dé cuenta de un pedacito de esa actividad. Sí, para cerrar yo podría decir que tal vez se vuelve consciente toda esa información cuando se narra, ¿cierto? Y narrar es una forma de hacer consciente toda esa información. Ana, para irnos rápidamente, otro pedacito que te guste del libro. De voz y letra. Voy a leerles el mal hecho pero bien hecho. Les voy a leer el epígrafe de Clarice, es cortico, de Clarice Lispector, y también es un epígrafe que tiene mucho que ver con lo que estuvimos conversando ahorita, y yo lo quiero mucho, entonces se los voy a leer. Ya que fatalmente sucumbiré a la necesidad de forma que procede de mi pavor de permanecer sin límites, entonces al menos que tenga yo el valor de dejar que esa forma se forme enteramente sola como una costra que por sí misma se endurece, la nebulosa de fuego que enfriándose se convierte en tierra, y que tenga el gran valor de resistir a la tentación de inventar una forma. Ese esfuerzo que he de hacer ahora para dejar subir a la superficie un sentido, cualquiera que sea, ese esfuerzo se vería facilitado si fingiese escribir para alguien. Clarice Lispector. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar esta tarde con nosotros. Un abrazo y una felicitación para Ana y para Juliana, que nos acompañaron con esta charla de Destilar. Los invitamos también a ustedes para que